Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Esto es lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Vamos entonces al texto y dice lo siguiente. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué esta lectura del día de hoy? Porque hoy la Iglesia Católica celebra la cátedra de Pedro, de San Pedro. San Pedro, como lo hemos leído aquí, es el primer papa de la Iglesia Católica, pues Jesús le dijo, aparte de bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que Dios le reveló a San Pedro y que profesó diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso le dijo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es importante porque sabemos que Pedro fue el primer papa, y de Pedro hasta la fecha pues han sucedido ya muchísimos papas. Pedro es el primero, el segundo fue Lino, el tercero Clemente, si mal no recuerdo. Son los primeros papas de nuestra Santa Madre Iglesia. Y hasta el día de hoy creo que ya van 266 o 67, más o menos, de papas en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir papa? Pedro apóstol, pastor de las almas. Cuando Jesús le dijo a Simón Pedro, mira que el demonio ha pedido para sacudiros como el trigo, pero yo he rogado para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando vuelvas confirmes a tus hermanos en la fe. Ese es el trabajo del Santo Padre. Él es el primero, y él tiene el trabajo de confirmar precisamente a sus hermanos en la fe. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que el Papa no puede pecar? ¿Que el Papa es un santo? No quiere decir eso. Cuando Jesús le dijo, yo oraré por ti, no dijo, yo oraré por ustedes para que su fe no se venga abajo, sino que lo dijo en particular, se lo dijo a San Pedro, pues lo puso aparte y le dijo esto. Yo oraré por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando vuelvas confirmes a tus hermanos en la fe. Cuando vuelvas, ¿de dónde? Significa que San Pedro iba a ser sacudido también, iba a ser probado también, pero no iba a sucumbir, porque Jesucristo ora especialmente por él, por San Pedro, como lo hace por cada sucesor de San Pedro en la Iglesia Católica. No quiere decir que no va a pecar, no quiere decir que no se va a equivocar, pero no va a sucumbir. Pero sí va a ser tentado, sí va a ser probado, y cuando éste vuelva de esta prueba, confirma a sus hermanos en la fe. Bien lo decía Napoleón.
La iglesia, todo pasa y nada permanece, solo la iglesia prevalece. Y no es tanto porque lo haya dicho Napoleón, sino porque es palabra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces es por eso que hoy la iglesia celebra precisamente la cátedra de San Pedro. ¿Y qué quiere decir cátedra? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, mira, este o aquel ya se puso a dar cátedra o me dio una cátedra? Que quiere decir, enseñó de tal forma que pues él es el experto, él es el que conoce. Nadie más que él sabe de esto verdaderamente. Y entonces, pues eso quiere decir que de esta cátedra, de esta silla, de este trono de Pedro, viene precisamente la enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que transmite a sus hijos por medio de este sucesor, San Pedro. Sucesor de San Pedro, hoy en día el Papa Francisco, con todos sus defectos, con todos sus, lo que podamos ver, unos a favor, otros en contra, con todo y eso, Jesucristo está ahí y ora especialmente por él. Entonces, por eso la celebración de la iglesia el día de hoy. ¿Qué me dice a mí entonces la palabra de Dios con todo esto? No hemos tocado en sí tanto el evangelio porque es un evangelio que ya hemos tratado antes, que nos habla de la iglesia y lo que es la iglesia jerárquica, lo que es, que no es obra humana, no es obra de Constantino, como muchos protestantes muchas veces dicen, esta iglesia la fundó Constantino. Esa es una estupidez, es cuestión de ir a la historia, ir a las pruebas y darnos cuenta que esto no es así. La iglesia ya existía, ya habían transcurrido arriba de 200 años de la iglesia católica antes de que viniera Constantino y le diera libertad a la iglesia. ¿Qué me dice entonces a mí la palabra de Dios? Esto, el deber que tengo de pedir por el Santo Padre como lo hace la iglesia. Cuando dice, te pedimos también por el Santo Padre, por todo el orden episcopal, cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la perfección por medio de la caridad. Entonces, esto es lo que me pide a mí la palabra de Dios, lo que me dice a mí la palabra de Dios. Tengo el deber de pedir, obviamente, aunque yo sé que nuestro Señor Jesucristo especialmente ora por San Pedro. Y no está por demás que tanto tú y como yo, como católicos, tengamos la obligación de pedir por nuestros obispos que representan al Papa en cada diócesis. Y el sacerdote en cada iglesia, lo mismo, representa al mismo Cristo que está allí. Ya sabemos que Dios está en todos lados, pero la manera visible, palpable, física, es precisamente por medio del obispo, por medio del presbítero, o sea, el sacerdote, y en su tercer grado, el diácono. Y obviamente, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, pero como sacerdotes comunes, más no como sacerdotes ministeriales. Si esto que hemos compartido hoy aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.